¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El Evangelio para el día de hoy, sábado 13 de enero del 2023, es según San Marcos, del capítulo 2 de los versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿de modo que come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos pone presente en dos oportunidades la palabra publicanos. Debemos ponernos como en el contexto de este hermoso relato que se desarrolla en Cafarnaún. Recordemos ya que en todo lo que es el capítulo 2 describe en su primera parte este hermoso hecho de la camilla cuando es bajada y el Señor lo sana. Ahora en este segundo hecho, él se encuentra en Cafarnaún. Y allí en Cafarnaún, por ser un pueblo fronterizo, también es un centro aduanero, es decir, es un lugar de mucha importancia. Ahora bien, ¿quiénes eran los publicanos? Eran judíos que se habían puesto al servicio de los romanos. Recordemos que Roma había conquistado esta región. Entonces eran mismos judíos quienes se habían mostrado desleales para con sus mismos hermanos. Entonces eran publicanos, señalados por su deslealtad y su infidelidad para con su mismo pueblo. Bien, y se habían puesto al servicio de ellos, de aquellos que los habían conquistado, que eran los romanos. Dueños en aquel entonces del país, para cobrar tributos de sus compatriotas. Ellos compraban el derecho de recaudación mediante el pago total de la suma de impuestos que el gobierno requería. A partir de ahí, intentarían sacar del pueblo todo cuanto pudieran, sabiendo que todo lo que cobraban de más sería para llenar sus bolsillos. Esto lo sabían sus hermanos judíos, y aún así el publicano agobiaba, sometía, intimidaba para poder sacar lo máximo posible de sus hermanos. Un comportamiento injusto, pero que por parte de Roma lo era apoyado. Bien, mire cómo los fariseos, los escribas fariseos, ellos señalaron a los discípulos de modo que come con publicanos y pecadores, señalando a Jesús como alguien que apoyaba este tipo de comportamientos, ¿cierto? En ese sentido, Jesús lo escuchó y es donde él se pone presente y manifiesta: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fijémonos cómo cuando Jesús pasa cerca a Leví, Jesús lo llama.
y él acude a ese llamado. Esto tal vez ocurre porque Leví ya había venido escuchando qué hacía Jesús, las obras, los milagros, esa invitación a acercarse al reino de Dios, al reino de lo justo. Y si de pronto nos podemos poner en la posición de Leví, ese señalamiento, ese juzgamiento y ese comportamiento que no estaba bien, pues sentía un deseo como de transformar, de cambiar, de ser aceptado. En medio de ese llamado, en medio de ese paso de Jesús, pues él, al ver que Jesús se fija en él, pues fijémonos que él no pierde la oportunidad. La invitación tal vez del día de hoy en el Evangelio es que muchos de nosotros reconocemos que tal vez no hacemos las cosas bien, no hemos tomado las mejores decisiones, no tenemos el mejor comportamiento. Eso cada uno de nosotros lo sabemos. Pero fijémonos cómo el Señor, Él nos llama. Él siempre está en ese llamado de aceptar ese cambio de vida en la honestidad, en la lealtad, en la fidelidad, todo lo que compone o estructura una coherencia de vida. Respetar nuestra religión, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra raza. Respetar eso, que por algo el Señor así lo ha permitido. Que tengamos todos un santo y bendecido día, y después de Dios nadie como María. Santo día.